El presidente en la sombra. Vamos a hablar de estos asuntos, de cómo está también la situación en Cataluña, y para ello tenemos al otro lado de la línea a Joan López. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cataluña ha puesto en marcha, por centrarnos un poco también en Cataluña y hablar de todo el asunto de inmigración, pero para introducirlo, resulta que Cataluña ha puesto en marcha un plan de enseñanza del árabe a la vez que está marginando el español en las escuelas catalanas. ¿Qué es exactamente lo que se ha acordado, lo que ha pasado, Joan? Bueno, voy a daros un poco de contexto. El, Sí. el gobierno catalán tiene una obsesión antiespañola, hispanofóbica y por lo tanto, otorgándose unas competencias que ningún estatuto de autonomía tiene, que es que una comunidad autónoma tenga competencias internacionales, se dedica a ir firmando acuerdos con quien sea, siempre que éste no hable español. Antes de lo de la Liga Árabe, que te lo contaré muy rápido, tú cuando quieras me interrumpas. Ujú. Hace unos meses se celebró en el Parlamento de Cataluña la cumbre de la francofonía, porque resulta que el Parlamento catalán está adherido a la red de parlamentos francófonos del mundo. Ujú. Y entonces, pues recibidos por Laura Borràs, que hasta que fue inhabilitada por corrupción como presidenta del Parlamento catalán, celebraron pues el Parlamento francés, el Parlamento belga, un montón de parlamentos de dictaduras de África, de excolonias francesas, también de territorios de ultramar en el Caribe, celebraron una cumbre en el Parlamento catalán para fomentar el francés en Cataluña. Luego ha venido lo de que la consejera de Exteriores, que es Meritxell Serret, que huyó con Puigdemont, estuvieron diciendo mucho tiempo que era una exiliada, pero luego en realidad se fue tan ricamente a Madrid, declaró en el Tribunal Supremo y la mandaron para casa porque no estaba imputada ni perseguida por nada, era todo postureo. Viajó antes del verano a Túnez y participó en una cumbre de la Liga Árabe. En la Liga Árabe están todos los países árabes del mundo, ninguno de ellos es una democracia, con lo cual pues algunos pues tienen regímenes teocráticos como puede ser Irán y otros pues meramente pues son dictaduras como pueda ser Túnez. Y ahí pues firmaron un acuerdo que ahora se va a empezar a implementar de reciprocidad, que consiste en que para facilitar la integración de los niños que, por ejemplo, pues lleguen de Marruecos a Cataluña, pues se va a seguir dando una cierta enseñanza en árabe y a cambio los niños catalanes que, por ejemplo, pues hayan desplazado con sus familias, pues no sé, me lo invento, a Qatar o a Dubái o a Malasia, pues ahí en sus colegios pues tendrían una cierta enseñanza de catalán para facilitarles la integración. Esto, en realidad, el objetivo de la francofonía, el objetivo de la Liga Árabe es eliminar cualquier rasgo de españolidad y de la lengua española en Cataluña y en concreto en la escuela catalana. Y lo de la reciprocidad es una memez porque, como todo el mundo sabe, el 18% de la población que vive en Cataluña es de origen magrebí y, por lo tanto, pues eso tiene un efecto. Y en cambio, pues los niños procedentes de Cataluña que puedan vivir en un país árabe, pues caben en los dedos de una mano. No sé si lo he explicado bien. Sí, 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 nos lo has explicado perfectamente, Joan. Básicamente, el gobierno catalán pues, se dedica a promocionar el francés, en este caso, y también el árabe, mientras lo que hace es marginar el español en las escuelas. Ellos lo venden, ¿no?, como que es una región multilingüe, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, porque la realidad, aunque ellos digan que no, es que hay en muchos colegios, bueno, en los que no se aplica esa sentencia del 25% del español en las escuelas, y hay muchas familias que todavía no pueden escolarizar a sus hijos en español. No, perdona que te lleve un momento a la contraria, no, Sí, no quiero ser desagradable contigo. no, No no, es que no, no se aplique en muchas escuelas, es que no se en aplica en ninguna. ninguna. Verás, la Toda la razón, sentencia Joan. la sentencia que imponía una tercera hora, fíjate tú, el drama consistía para el nacionalismo en que actualmente se dan 2 horas de español en lo que es la educación obligatoria en Cataluña, desde primaria y secundaria, da igual que sea la educación pública que la concertada, que es, por cierto, el mismo número de horas que se da de inglés. El resto de todo el horario lectivo es en catalán. Entonces, la sentencia decía que se iba a hacer una tercera hora en español
ellos montaron en cólera porque dijeron que eso iba a matar el catalán y que esto era un ataque a la lengua catalana, todo este rollo lacrimógeno que tienen siempre. Y entonces Esquerra Republicana, Junts, los Comunes, que es la versión catalana de Sumar, la CUP, que es la versión caleborroca de Junts y de Esquerra Republicana, y, atención, lo más importante, el Partido Socialista, modificaron la ley y dijeron que la ley de inmersión lingüística, que por cierto no la tiene ningún país del mundo, eso es una especificidad catalana, no se aplica ni en el País Vasco, dijeron que a partir de ahora no habría un número de horas de enseñanza en la escuela, sino que cada centro educativo tendría el poder de decidir cuál era el número de horas que se daba en cada lengua. Eso era otra trampa porque a continuación la inspección y la Consejería de Educación presionaron a los colegios para que estos, pues lo que dieran en lengua española fuera, pues no sé, educación física y religión los que la tengan. No hay que olvidar que esta región multilingüe que ellos dicen que es Cataluña ha tenido la visita no hace mucho de una comisión del Parlamento Europeo para analizar cuáles son los efectos de la inmersión lingüística en las familias que en su casa no son catalanohablantes, y una de las cosas muy pintorescas que sucedió fue que no se pudieron reunir los eurodiputados con ningún director ni con ningún maestro de ninguna escuela, porque la Consejería de Educación mandó a comisarios políticos que se sentaban para amenazarlos y que se sintieran acongojados y no pudieran hablar con libertad al lado de los docentes cuando les hacían preguntas los eurodiputados. Encima, además, no pudieron reunirse con ninguno de estos representantes, ¿no?, de estos colegios. Claro, y bueno, estos visitantes, estos parlamentarios europeos, certificaron que esto está ocurriendo. O sea, que no es una cosa, ¿no?, como ellos dirán, que se está inventando, que se inventan los partidos de la oposición en este caso, ¿no?, sino que es algo que realmente pasa. O sea, Europa ya ha certificado que esto está pasando. ¿Ha habido alguna respuesta también por parte del Parlamento Europeo, más allá de eso, en este sentido? No, es que además fue muy poco inteligente, porque, claro, si tú coges a un maestro y al lado le sientas a un comisario político que con cara de señor muy enfadado está tomando nota de lo que dice, el eurodiputado no es tonto porque es eurodiputado y por lo tanto se da cuenta de que ahí no hay una conversación, no hay una conversación en libertad. A partir de ahí, claro, el Parlamento Europeo, no nos equivoquemos, no tiene competencias en materia educativa. Si el propio gobierno de España, ya desde los pactos del Majestic y en el 96 y antes, en realidad se ha borrado de la política educativa en Cataluña, pues imagínate una institución europea. O sea, más allá de la visita, más allá de la denuncia, la posibilidad de que una autoridad europea pueda modificar algo de la educación o de la enseñanza de idiomas en Cataluña, yo creo que es imposible. Solo si hubiera un gobierno de España suficientemente valiente como para modificar las leyes, las cosas podrían cambiar, pero la realidad es que a la hora de la verdad, da igual que sea el PSOE como el PP, siempre acaban dependiendo de un nacionalista y por lo tanto luego ceden en lo que sea a cambio de tener el poder en la Moncloa. Y me parece que con Europa va a ocurrir lo mismo con todo el asunto de la ley de amnistía. Claro, volviendo a todo este asunto de la enseñanza del árabe en las escuelas, ¿no?, este acuerdo al que han llegado, esto choca un poco con la última petición que ha hecho Junts, ¿no?, de esa transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña. Pero claro, es que aquí olvidamos algo muy importante, que es que Junts no gobierna, o sea, que es Esquerra y que en esto de la inmigración, de la competencia de inmigración, no están del todo de acuerdo, ¿no? Bueno, eso es muy divertido y eso en el fondo tiene una explicación que quizás fuera de Cataluña no llega tanto, pero no sé si habéis hablado nunca en el programa, en Ripoll, Sí, que es una ciudad de en Silvia la Orriols. provincia de Gerona, que había estado gobernada desde 1979, primero por Convergencia y luego por Junts. En las últimas elecciones municipales ganó un partido hispanofóbico, de ultraderecha, racista y además antimagrebí. Esto se llama Alianza Catalana. Y le quitaron la alcaldía a Junts. Dicho de otra forma, los votantes de Junts, de tanto escuchar tantas veces en su vida que los españoles tenemos una tara en nuestra cadena de ADN, que los catalanes que no somos nacionalistas somos ñordos y charnegos y que ellos son una especie como de raza superior,
se lo creyeron y por lo tanto cuando apareció un personaje que era un destilado radical de ellos mismos, como la señora Orriols, le votaron encantados de la vida y les mandaron a ellos a la oposición. Entonces Silvia Orriols ahora ha anunciado que se va a presentar a las próximas elecciones autonómicas y las encuestas en Cataluña le auguran un buen resultado, la obtención de un grupo parlamentario en el Parlamento catalán. Y eso horroriza a Junts porque puede frenar su intento de recuperar el poder en las elecciones autonómicas de finales de este año y por lo tanto la petición de competencias en materia de inmigración y toda esta gesticulación que de repente sobre el tema de inmigración tiene Junts responde a esto, pero no te equivoques, todo esto es de un cinismo increíble. El que provocó que en Cataluña haya decenas de miles de inmigrantes magrebíes y que en cambio haya mucha menos inmigración latina, por ejemplo, en comparación con Madrid, fue el pujolismo y fue el nacionalismo, que siempre dijo que ellos premiaban y mimaban la llegada de inmigrantes procedentes de Marruecos y del norte de África y no de América Latina, porque los que vienen de América Latina tienen un pecado original, que hablan español y que eso iba a contaminar. Y la palabra contaminar no la estoy inventando, lo decían así. Iba a contaminar la sociedad catalana y que era mucho mejor integrar a magrebís que podían aprender directamente catalán. Claro. Y hemos pasado, por lo tanto, de mimar a los magrebís para que aquí no haya gente de Honduras, de Colombia, de Ecuador, de donde sea, a decir que ahora quieren competencias incluso para controlar las fronteras. Dicho por lo cual, si han conseguido lo de la amnistía y el terrorismo, les van a dar también las fronteras de la Junquera y de la Seu d'Urgell a los Mossos d'Esquadra, no tengas ninguna duda. No la tengo. Además, es el objetivo también, ¿no? Es un nuevo paso más hacia la independencia de Cataluña y el control de las fronteras, que al final es el objetivo final de todo esto. Joan, Hay una cosa muy divertida para la gente sí, perdona que lo cuente, la gente que, por ejemplo, viaje estos días a Andorra a esquiar, verán que hay una cosa muy divertida, que es que una vez han pasado la frontera entre España y Andorra, unos metros más abajo hay siempre una patrulla de los Mossos para que tú tengas la ficción de que estás entrando o pasando también su propia frontera. Pues bueno, les van a dar las fronteras, no lo dudes. de momento sigue siendo ficción, como tú dices, pero esperemos de aquí no mucho, teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Lo último, esa ley de amnistía, ahora se han incluido en la ley de amnistía pues, a los CDR, a Tsunami Democratic. Dice el Ejecutivo que, bueno, que eso no es terrorismo, porque ahora el terrorismo es solo el que atenta gravemente contra los derechos humanos, ¿no? Así es como ellos lo han calificado. No sé si pudiste estar, si estabas en Cataluña en ese momento de las protestas de los CDR, de Tsunami Democratic en 2019, si lo viviste, Joan, y bueno, si no, aunque no estuvieras allí presencialmente, si crees que es terrorismo, ¿no?, lo que pasó allí en esos días. Bueno, eso es muy interesante porque el hecho de que tú no hayas conseguido matar a nadie no significa que no lo hayas intentado. Exacto. Y además no es una cosa que sucediera solo en la huelga salvaje organizada por el gobierno el 3 de octubre del 17 o en todas las huelgas, manifestaciones y algaradas a partir de la sentencia del Supremo que condenaba a los líderes del procés, sino que pasó este verano cuando un grupo de CDRs compró aceite hirviendo, compró material, se puso encima de un túnel en una carretera y pretendían echar el aceite hirviendo encima de los ciclistas cuando pasara por ahí la etapa, no sé si era de la Vuelta a Cataluña o de la Vuelta Ciclista a España. El hecho de que la policía tuviera el acierto, gracias a Dios, de hacer una investigación y pillarles infraganti y que esa gente fuera detenida, yo creo que no es un menoscabo en lo que ellos iban a hacer, que era cometer terrorismo, que era como si esto fuera una película de Excalibur en la Edad Media, echar aceite hirviendo encima de los ciclistas. Que cuando tú has apedreado la comisaría de la Vía Layetana de la Policía Nacional, no haya fallecido ningún policía nacional, por cierto, hay uno que está de baja para el resto de su vida, no implica que tú no intentaras tomar en sí la comisaría de policía. Los coches que se quemaron, las motocicletas que se quemaron, que no ardiera ninguna casa o que no hubiera ningún accidente, porque ahora dicen que claro, que
del señor que se murió en la ambulancia por la ocupación del aeropuerto de Barcelona, Sí. que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ellos. Pero no olvidemos todo lo que sucedió. Es que cortaron durante una semana la frontera entre la frontera de la Junquera con España. Es que ocuparon las vías del AVE. Es que ocuparon el aeropuerto de Barcelona. Es que durante noches y noches estuvieron haciendo que ardiera todo el centro de Barcelona. Es que los medios de comunicación públicos de la Generalitat se dedicaron a decir: llamen ustedes para decirnos por dónde pasan las lecheras para que así los CDR puedan obstaculizar el paso de las fuerzas del orden público. Es que eso se hacía desde medios de comunicación públicos. Es que lo que hasta ahora se estaba investigando era cómo los dirigentes de la Generalitat tenían medios de financiación opacos, o sea, en B o con divisas en el exterior o con bitcoins, para saber exactamente todo esto, cómo se financiaba y quién lo dirigía. Es que ya que hablábamos de Europa, no podemos olvidar que a petición del Partido Socialista y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo el 1 de junio del año 23, en estos momentos el Instituto de Helsinki, que es un organismo internacional, está investigando a petición del Parlamento Europeo por una enmienda que presentó el PSOE cuáles son los vínculos del separatismo catalán con Moscú y cuál ha sido la implicación que a través de los viajes de Alay y de Boye, abogado de Puigdemont y persona condenada por terrorismo y también condenada por ser abogado de un narcotraficante como Sito Miñanco, qué hicieron en sus viajes a Moscú, con quién se reunieron y cómo llegó la financiación rusa para poder financiar el independentismo. Y todo esto, de repente, se convierte en la declaración de ayer de la nueva portavoz del gobierno, que dijo literalmente este señor que se tuvo que ir, como si tú y yo ahora nos fuéramos a buscar una pizza para poder cenar saliendo del programa. Desde luego que sí. Lo has explicado de una manera muy clara, Joan. Además, es verdad que gracias por recordar también esas declaraciones de la nueva portavoz, ¿no? del Partido Socialista, que efectivamente dijo que, bueno, que esto podía ayudar, ¿no? a personas que se tuvieron que ir, pues refiriéndose también a Puigdemont, ¿no? Obviamente, ignorando adrede que esta persona pues, no es que se tuviera que ir, sino que huyó para no ser juzgado por la justicia y todavía permanece prófugo por ese motivo. Muchísimas gracias, Joan López, por estar con nosotros en el programa. Gracias por hacer también esa descripción tan clara de lo que realmente fue lo que pasó en 2017, en 2019 con los CDR y Tsunami Democratic en Cataluña, para que no olvidemos que por mucho que diga el gobierno, sí que fue terrorismo. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.